Saludos a todos, les habla Mariliana Torres de BeHealth. Hoy me acompaña el señor Iván de Jesús Rosa, quien es trabajador social y también pertenece al Colegio, ¿verdad?, de Trabajadores Sociales de Puerto Rico. Y vamos a estar hablando, digamos, tratando de llevar a la gente por una conversación inteligente sobre lo que es la paternidad responsable. En ese contexto, qué están haciendo, qué está haciendo el colegio para llevar ese mensaje y cuál es la respuesta de las entidades que deberían responsabilizarse por él mismo? Sí, cómo no. Muchas gracias por la invitación, Mariliana. En efecto, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, considerando el contexto del Día del Padre, hemos desarrollado una campaña dirigida a fomentar la paternidad responsable. Y la paternidad activa, ¿verdad? Tiene varias formas de llamarla. Fundamentalmente, cuando hablamos de paternidad activa o paternidad responsable, estamos haciendo referencia a la importancia que tiene la figura paterna en el desarrollo de la niñez y juventud. A lo largo de los años hemos identificado a través de la investigación científica que la figura del padre tiene unos aportes positivos para el bienestar biopsicosocial de la niñez. Y en ese sentido, las políticas, los organismos profesionales nos están invitando a buscar diferentes formas de fomentar ese acompañamiento y esa paternidad activa. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que ustedes sostienen en el documento, verdad? Para que uno pueda ver y visualizar qué es realmente una paternidad responsable. Pues en principio hay dos dimensiones principales. Está la responsabilidad individual que cada padre tiene, ¿verdad? De estar presente en la vida de ese niño y de esa niña. Está el contexto familiar. Necesitamos contextos familiares que propendan el involucramiento de esos padres y eso, y, ¿verdad? Y en ese sentido de que se les habilite la posibilidad de participar en la vida de la familia. Y también hay iniciativas que se tienen que tomar desde el Estado para que los padres asuman a su vez y tengan las posibilidades de integrarse a ese núcleo familiar. Así que lo vemos como algo multidimensional, donde ese padre tiene que asumir su responsabilidad, donde esa familia tiene que dar las posibilidades para que ese padre se envuelva y donde el Estado inclusive tiene que fomentar eso. Hay unos retos a nivel individual, ¿verdad? Cuando hablamos a nivel individual está el reto de cómo ese hombre ha construido su masculinidad y ese sentido de paternidad para involucrarse en los asuntos del niño o la niña, ¿verdad? Comenzando con ese análisis individual, podemos destacar que en muchas instancias se le enseña al hombre que su rol es el rol de proveedor, eso es el rol histórico, ¿verdad? Que tanto hemos problematizado, que su función principal es ese proveedor, ese que lleva el pan a la casa, y no esa persona que se involucra estableciendo vínculos emocionales con ese niño o esa niña. Entonces, cuando hablamos de paternidad activa o paternidad responsable, nos estamos refiriendo a que más allá de llevar el pan a tu casa, más allá de asegurarte que tus hijos, hijas tengan un techo, una comida, ese vínculo de tú a tú implica un sentimiento, implica ese estar presente y esa respuesta emocional es lo que nos señala la literatura, fomenta el pleno desarrollo de la niña y juventud. Entonces, más que verse como ese padre que su responsabilidad única o tradicional es llevar el pan a la casa, ese padre que está ahí presente de una forma sensitiva y está atento a las necesidades emocionales de su hijo, es bien, bien importante para ese pleno desarrollo. Ya cuando lo vemos en el contexto familiar propiamente, en muchas ocasiones ocurre en que precisamente por la socialización que hemos tenido, a los padres no se les permite, aunque quieran involucrarse, tener pleno involucramiento y pleno envolvimiento en el desarrollo de la niñez y juventud. Hemos asumido tanto que es a la mujer a quien le toca esos roles, que muchas interacciones de trabajo con los padres directamente, muchas veces me traen, Iván, trabajador social, yo intento involucrarme, pero hay una resistencia de los abuelos, abuelas, a veces de la misma madre. Entonces, esos entendimientos y esos constructos tienen que revaluarse para fomentar ese involucramiento. Y ya a nivel gubernamental, algo que nos señala la literatura, que es bien, bien importante, es fomentar esa unión entre ese padre y ese niño desde el momento mismo del nacimiento, que es el mismo principio que aplica a las madres. Sin embargo, vemos que desde el Estado se asumen políticas de maternidad. Sin embargo, al padre se le ofrece en el sector privado una semana y en el sector público 2 semanas de paternidad. Y desde el primer momento ya a ese padre le están mandando el mensaje desde el Estado de tú no eres tan importante en la crianza como lo es la madre.
No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Porque la madre tiene que estar estos 3 meses y tu papá, con que aportes una semana, pues ya cumpliste con tu responsabilidad. Y eso totalmente contrario a lo que nos dice la literatura. La literatura nos señala que ese apego, eso que llamamos apego, se desarrolla precisamente durante esos primeros meses. Entonces, padres que se les permite estar presentes, criando, atendiendo las necesidades fundamentales de ese niño o esa niña, es un padre que con mucha seguridad va a continuar presente a lo largo de todo el ciclo de desarrollo de ese niño o esa niña. Eso es así. Y yo pienso, ¿verdad? En estos momentos que hay tantos casos, ¿verdad? Que han surgido en la sociedad de niños maltratados o padres ausentes. Entonces me pregunto, ¿cuál ha sido la participación del padre en ese cuidado diurno y la crianza de esos niños? ¿Tendrá algo que ver su ausencia con la respuesta emocional que tiene más tarde ese niño y que lo parece colocar en un estado de rudeza contra la familia que él cree? A mí a veces me da mucha pena porque entonces, ¿dónde quedan los valores? Y por otro lado, se achaca todo el tiempo a que hay que cuidar los valores del hogar. Pero entonces, realmente estamos fomentando una sociedad que promueva esos valores. ¿Hay algo que lo está midiendo que podamos ver si realmente está funcionando? Sí, respondiendo a lo que planteas, desde el trabajo social utilizamos un concepto que se llama capital social. Y cuando hablamos de capital social, estamos haciendo referencia a todos esos elementos positivos que aportan al desarrollo de un niño, la presencia tanto del padre como de la madre. Cuando un padre no está presente en la familia, eso implica mucho menos capital social para ese niño o esa niña, lo que a su vez le genera muchos más estresores a la madre. En ese sentido, se crean, ¿verdad?, unos contextos de vulnerabilidad que aumentan la posibilidad de que ocurra lo que está señalando. Aumenta la posibilidad del maltrato, aumenta la posibilidad de que ese niño o esa niña no tenga sus necesidades básicas cubiertas por esa falta de capital social. Entonces, en ese sentido, la presencia del padre es importante, no por, y esto es importante clarificarlo, porque antes se partía de la premisa de que el padre era necesario porque es hombre y se identifica sexualmente como hombre. Y ya eso no, la literatura nos ha dicho que no es así necesariamente. Más importante que el sexo de la persona y por ende que ejerzamos como padre o como madre es estar presente atendiendo las necesidades fundamentales de ese niño o de esa niña. Y en efecto, cuando es una sola persona criando, los niveles de estresores son mucho más elevados, las demandas son mucho más elevadas, disminuyendo la posibilidad de satisfacer esas necesidades. Así que en ese sentido, ya sea en eso que llamamos antes una familia intacta, ¿verdad? Una familia tradicional o una familia multinuclear, donde el padre no está necesariamente presente bajo el mismo techo, pero sigue formando parte de esa familia, ese involucramiento activo buscando satisfacer las necesidades fundamentales de ese niño o esa niña, ha sido un determinante y se considera por la literatura un determinante para el bienestar biosocial, no tan solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Es responsable el padre no solamente de la crianza, sino de estar pendiente a través de su vida en este proceso de desarrollo. Sobre todo en la educación, yo creo que es bien importante un padre presente. Y, y hay algo que a mí siempre me ha preguntado, me he cuestionado, mejor dicho, la falta de diálogo entre padres e hijos. No sé qué ha pasado, sé con la modernización o que los niños están encerrados con sus videojuegos, o el hecho de la modernización y las plataformas en línea, pero cada vez vemos menos comunicación en el hogar y por ende eso quebranta mucho las etapas que deben haber entre padres e hijos. Sí, estoy de acuerdo con lo que señalas y en el caso particular del padre, ¿verdad? En la medida en que somos socializados en este constructo de la masculinidad, el hombre que vale, partiendo de esos constructos, es el hombre que tiene control de sus sentimientos, que no tiene nada que hablar, que simplemente da instrucciones. Y eso es algo que los hombres, partiendo de, ¿verdad?, cómo se nos ha construido socialmente, tenemos que trabajar, no tan solo para el bien de nosotros, ¿verdad?, de nosotros mismos, como género, sino también por el bienestar de nuestros hijos y hijas. Nuevamente, ¿qué nos dice la literatura? Los hijos necesitan padres y madres presentes emocionalmente, que estén ahí disponibles para escucharlos,
que estén disponibles ahí para atender sus necesidades emocionales fundamentales, y eso solamente se logra problematizando cómo hemos construido la masculinidad y por lo tanto cómo hemos construido nuestra visión de lo que debe ser un padre para ser mejores seres humanos y mejores padres, ser padres que podamos atender esas necesidades de nuestros hijos de forma plena para alcanzar su desarrollo adecuado. Si un padre no vive con su hijo, ¿verdad? Por X o Y razón, ¿cuál es la recomendación que ustedes le hacen para que ese niño entienda que el hogar que se fragmentó no está destruido en términos de esa relación paterna? Y eso es súper importante lo que estás planteando, y en ese sentido ese padre debe buscar oportunidades para compartir con ese hijo o hija, y a su vez la madre, asumiendo que la madre es quien los tiene bajo su custodia, tiene que también fomentar esos espacios y reconocer la presencia y la importancia de la presencia del padre. Debe ser un trabajo en equipo. La crianza, a pesar de la separación, continúa siendo un trabajo en equipo. Así que eso lo tenemos que ver en ambas vías, en que la madre reconozca la importancia del padre cuando las circunstancias así lo permitan, y también que el padre reconozca su propia importancia y que luego de la separación no se asuma como aquella persona que de ahora en adelante solamente va a estar encargado de la manutención, sino que continúa igualmente involucrado en los aspectos del día a día, como bien mencionaba, la atención de la salud, la atención de los asuntos escolares, la atención de los asuntos recreativos, sigue siendo sumamente importante. Y en ese sentido, la colaboración de ambos ¿verdad? Espacios familiares. Yo, esto cuando lo trabajo con los padres y las madres, yo les digo, ustedes son todavía una sola familia. Lo que pasa es que ahora este niño tiene dos núcleos, ¿verdad? Pero sigue siendo una sola familia. Y en la medida en que los padres y las madres vayan trabajando eso, es sumamente importante. Y el otro consejo principal que le doy tanto a los padres como a las madres es la importancia de no exponer a esos niños al conflicto interparental. Cuando ocurre un divorcio, pues en el 98% de las ocasiones ocurre porque hubo conflicto. Y hay un mito, Marina, que aprovecho y lo discuto ahora contigo, de que el divorcio de los progenitores implica un trauma para la niñez y juventud. Y eso es un mito. Lo que es posiblemente traumático es la exposición al conflicto interparental, no el divorcio en sí mismo. Inclusive cuando se dan uniones que no, por las dinámicas que se han desarrollado, no son positivas, en muchas ocasiones un divorcio es mejor que mantener la relación de pareja conviviendo. Así que como padres y madres tenemos que tener presente la importancia de que ese proceso de crianza sea uno dirigido siempre pensando en el mejor bienestar de la niña y juventud, y si eso implica buscar métodos alternos de comunicación a través de email, a través de un tercero o diferentes estrategias para no exponer a esos niños al conflicto, es sumamente importante, pensando, ¿verdad?, en el bionestar biopsicosocial. Este fin de semana de los padres, ¿verdad? Esto es un mensaje bien importante para la familia porque la paternidad no es precisamente una ayuda a la madre, es un vínculo y yo creo que es un ejercicio con igual derecho y responsabilidad. Así que a todos los padres los felicitamos porque realmente es un trabajo bien, bien arduo, pero es un trabajo en equipo y es importante que se converse con todas las partes involucradas y eso también corresponde a los niños, porque los niños también son seres pensantes. Claro. Así que muchas gracias, Iván, por haber estado con nosotros. ¿Cómo no? Muchas gracias por la invitación, muy honrado. Seguro que sí. Continuamos con Bijal. Toma el control de tu salud con BeHealthPR.com y síguenos en nuestras redes sociales.